Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Y se hace ese estudio, pero sobre esa comunidad, y yo me pregunto, ¿por qué van a comunidades en específico así y no se fijan, por ejemplo, hacen un sondeo de quiénes son los clientes que están alrededor? Porque ahí está la cosa, o sea, no, yo creo que con esos estudios no se hace más que estigmatizar. ¿Por qué? Porque ya se está predisponiendo un resultado, ¿no? A ver, ¿por qué no hacen mejor estos estudios en este caso en la clientela, ¿no? De alguna forma, yo creo que ha de ser más difícil, ¿no? Porque no van a decir, yo acudí con el trabajador, yo tengo VIH, pero se deberían de hacer investigaciones de ese tipo y se está descuidando este lado que yo creo que es en donde se tendría que poner mayor atención. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, mira, es lo que yo llamo el principio del complemento. Te diré que como investigador autodidacta soy muy ecléctico, pero también muy organizado y muy crítico. Y he tenido que desarrollar la teoría a niveles que en general no se desarrollan entre investigadores convencionales, digamos. Yo descubrí que a veces un objeto de estudio es inasible por sí mismo. O sea, es muy difícil acercarse, muy difícil desentrañar su incógnita o su misterio. Pero entonces hay que recurrir al complemento. El complemento es lo que rodea al objeto. Pues estoy usando la terminología de la teoría de conjuntos. Tienes un conjunto universal que es el todo y hay un subconjunto, en este caso es el objeto de estudio. Entonces entras al complemento, porque en el complemento suele estar la respuesta a la incógnita que no está en el objeto. Y ahí fue donde resonó así en mi mente cuando tú hablaste de la cosificación del sujeto. Sí. Efectivamente, sí, continúa. Otra cosa es que hay una diferencia entre cosificación y objetivación. A veces se llega, cuando se trata de crímenes, en este caso que estamos hablando del transgénero, cuando se trata de crímenes homofóbicos o transfóbicos, definitivamente eso sí es cosificación, pero no es cosificación, bueno, según lo que yo investigué, no es cosificación el hecho de que, por ejemplo, luego se generalizó, por ejemplo, que en sí están cosificadas las trabajadoras sexuales transgénero. Y no es cosificación eso porque la cosificación habla de un sometimiento total, donde el sujeto ya no es un sujeto, sino una cosa. En este caso sería, ¿qué sí sería cosificación? La trata de personas, claro, pero ya de las que son totalmente sometidas, que ya están encerradas en un cuarto y que, ni siquiera porque tengan un padrote, ¿no? Sino que ya están totalmente sometidas, por ejemplo, un secuestro, por ejemplo, cuando ya matan a la persona. Eso sí es cosificación. Cuando todavía estamos así los trabajadores siendo explotados y todo esto, entonces esto sí se le llama objetivación del sujeto, porque todavía al menos podemos responder a, ¿no? Sí. Bueno, esa es otra cosa que descubrí y que, bueno, no descubrí, que mi asesor de tesis me dejó ver y que yo con otros autores pude justificar para decir que lo que estaban llamando cosificación, algunas investigadoras cuando hicieron su trabajo sobre este marco contextual, pues no era cosificación. En el caso de que sí, bueno, en crímenes de transfóbicos y homofóbicos, definitivamente eso es cosificación, porque pues se le sometió, se le mató a la persona, pero que la situación del trabajo sexual en transgénero sea cosificada, ahí no es porque hay una respuesta. No sé si me doy a entender. Sí, claro, sí, bueno, yo sí, el matiz sí lo distingo muy bien. No, es que hablo rápido. No, te entiendo perfectamente, pero además es mi campo de investigación precisamente, y también del tema erótico sexual. Ahora, ¿qué cosas fuiste encontrando con las que no te esperabas? Porque al hacer una investigación uno busca algo nuevo, definitivamente. No solamente es demostrar tus tesis de inicio, sino encontrar otras cosas, ¿sí? Pues, bueno, esto me sorprendió, ¿no? A lo mejor es muy sabido entre investigadores que tienden mucho a tener investigaciones cualitativas y que pertenecen al área de ciencias sociales y humanidades, que sean objetos de estudio los que utilicen cuando deben de ser sujetos de estudio, claro, ¿no? Claro. Eso es algo que a mí me sorprendió, a lo mejor para los investigadores pues ya es algo bien sabido, pero darme cuenta que los investigadores precisamente eran los primeros en objetivar al sujeto, en imponer el estigma, que el trabajo sexual, pues sí, o sea, es un trabajo difícil, es algo difícil, pero
pero sí hay un estigma muy grande, muy, muy, muy grande, no tanto por el trabajo mismo, sino por las personas que hablan que hablan de él, o sea, que hablan de él. Y bueno, ¿qué más me sorprendió? Con respecto a mi investigación, mi mismo punto de vista, yo misma estaba aplicando este estigma al decirles, a fijar este campo como bueno, sí, ponerlo de la objetivación del sujeto sobre las transgénero, trabajadoras sexuales, y siento que yo también impuse este estigma al principio, y me di cuenta conforme fui leyendo todo esto. Otra cosa que me haya sorprendido, pues no sé, es esto, ¿no? Los enfoques de estudio, cómo se hacen sobre ciertas comunidades cuando se debería de analizar el contexto. Y pues, no sé, otras cosas que me hayan sorprendido es bueno, que hablaba mucho en las lecturas al principio de mi marco contextual, que se generalizan demasiado a la comunidad. Yo creo que es que hasta cierto punto de una forma muy sensacionalista. Por ejemplo, dicen es que bueno, al menos en el centro de Puebla, obviamente claro. No, la periferia debe ser totalmente distinto, ¿verdad? Con respecto al trabajo sexual. Pero veía unas investigaciones recientes que decían, no, es que a las trabajadoras sexuales trans les pega la policía cuando se las lleva. Y me dice Gabriela Chumacero, no, es que no nos pueden pegar porque ellos mismos saben que, o sea, que se pueden meter, o sea, que se pueden meter en problemas con eso. O sea, obviamente sí, ya al llegar, cuando se las llevan y llegan con el juez calificador. Sí, así se llama. Sí, eso sí, ya sí las extorsionan. Y eso es una cosa salvaje, ¿no? Les dicen, bueno, ahora sí que les dicen, mamá, mira, y vas a poder salir más temprano o antes. Y pues tratan de hacerlo y lo hacen y las extorsionan. Al fin y al cabo nadie sale, las maltratan, pero ya adentro, ¿no? Ya adentro, sí. No afuera. Y también otra cosa que me sorprendió muchísimo que me dijo Gabriela Chumacero es que las que ejercen más violencia sobre las trabajadoras sexuales son violencia verbal, sí. Son las mujeres policías que los hombres. Ajá. Que las mujeres policías todavía son así, bueno, los hombres policías dicen, bueno, ya súbete, cabrón, ¿no? Así. Sí. Pero las mujeres les dicen, no, eres una puta, eres una asquerosa, sí, las maltratan mucho psicológicamente, eso sí, la policía las maltrata mucho, pero es psicológico, bueno, pero eso no le quita peso. Sí, eso, fíjate, estás tocando el tema, yo creo que es básico para entender todo lo que está sucediendo en estos medios, y es el del, ¿cómo se diría? El background, el trasfondo cultural que traen precisamente los agentes de la ley, en este caso las policías. Me viene a la memoria el caso que se ha dado y que autoridades policíacas o incluso de gobernación que están por encima de la población, digamos, en cuanto a la aplicación de penas, no hacen nada. Es el caso de algunas comunidades, ya no indígenas porque ya no existen, pero sí rurales todavía, donde a la mujer adúltera, la mujer que tiene relaciones con alguien que no es su marido, las mismas mujeres de su comunidad la castigan de maneras brutales, ¿no? Por ejemplo, untándoles picantes en los labios vaginales o cosas así, ¿no? Y no hacen nada, dicen que son usos y costumbres, no, son abusos y malas costumbres, porque es lo que estamos viendo. Y el origen de las mujeres policías es precisamente ese. Sociológicamente provienen de la población rural desempleada que viene a llegar acá. Es una cosa que vamos a ver, es un trabajo finalmente cuando ya, porque reúne todas las características de una ocupación laboral remunerada, aunque sea más remunerada. En el caso del trabajo sexual, se ha estigmatizado la propia sexualidad. Y eso es parte también de una característica general en sociedades como esta, como la nuestra, que a pesar de todo lo que digan, sigue habiendo prejuicios en cualquier nivel social. Y puedes lo mismo entrevistar a cualquier persona, hombre o mujer, de cualquier orientación sexual, cualquier identidad de género, y vas a encontrar tarde o temprano que tiene ciertos prejuicios, que tiene ciertos condicionamientos, que lo van a hacer actuar de una manera automática. Es decir, ya no va a ser su conciencia, ni siquiera va a ser su propia experiencia en el aspecto de la sexualidad, del erotismo, de la desnudez, de la sensualidad, todo ese complejo, el complejo erótico que llamo, y va a actuar automáticamente, no consigo mismo, sino con los demás. Es decir, lo que en psicología se llama una proyección. Las propias dudas que puede tener una persona, por ejemplo, en cuanto a su identidad de género, si tiene dudas, y si esa duda ya es muy acuciante, ya
conmueve y perturba, la va a desquitar en quien lo vea. La va a desquitar tratando de calmarse a sí misma. Eso es lo que se conoce proyección. Es una proyecta en otra persona. Todos nos proyectamos. Todo lo que tiene. Porque aquí estamos viendo eso. Ahora, yo escribí mi primer ensayo sobre sexología, no, mi segundo ensayo, se llama La fantasía de prostitución. Ya te lo había llegado. Es una cosa chiquitita, es menos de una hoja. Pero precisamente estoy ahí describiendo algo que encontré en un campo que ha sido de mi gusto de hace muchos años, que ha sido el de la pornografía. Finalmente la pornografía es una fantasía de prostitución. Y las mejores obras pornográficas y las más logradas, las más convincentes, son aquellas que describen una fantasía de prostitución. La pornografía se puede tratar de cualquier tema, pero cuando describen esta, llegan a ser bien estructuradas porque es su origen. Finalmente su origen, Freud diría, inconsciente, o sea, desde adentro de uno. Porque aquí también tenemos esto. Yo estoy viendo ahora que me describes el comportamiento de los policías, tanto hombres como mujeres, estoy viendo cómo está interactuando su fantasía de prostitución, que es algo que tenemos todos, desde el momento que vivimos en sociedad. No sé si individualmente lo tendríamos, pero en sociedad sí lo tenemos, cuando se enfrentan a esta realidad. Porque es una realidad que, digan lo que digan, por asquerosa, humillante, repugnante que encuentren, es excitante. Por eso existe la pornografía, porque es excitante, precisamente. Entonces aquí estamos viendo eso, porque tenemos un drama moral que se desarrolla en la mente, tanto de los entes de policía como de los jueces, y yo creo que en los jueces un poquito más, porque ellos son la gente respetable, la norma, la referencia social, y de jueces podemos hablar de maestros, podemos hablar de sacerdotes o ministros de cualquier culto, y podemos hablar de padres y en general, o de oficiales en el caso del ejército, porque eso es un tema que nunca se ha investigado a fondo. Cada investigación que se hace de un tema específico tienes que ver su complemento, pero al mismo nivel, con la misma profundidad, y establecer la relación. Porque de otra manera resulta que una investigación que podría ser liberadora en cuanto nos expresa la verdad subjetiva, la verdad profunda de cada persona, cuando entra ese conjunto donde ya todo está etiquetado, regimentado, donde ya están los papeles aprendidos, simplemente se reproducen. Tenemos este mismo efecto en los comunicadores en general, los periodistas que llamábamos antes, y los peores que hay en estos son los reporteros de policía. Estos son luego más crueles, más abusivos que los mismos jueces o los mismos agentes. ¿A ti no te tocó encontrarte con algunos de estos especímenes? Pues encontrarme sí en las notas, ¿no? Porque por ejemplo a veces hacen así ciertas notas y yo conozco a las personas que estuvieron involucradas en no sé tal situación, acerca de no sé qué hubo alguna racia o algo así, y ya platicando con ellas, o sea, son súper sensacionalistas, ¿no? Bueno, son sensacionalistas, entonces sí, o sea, ellos son estigmatizadores de primera, no generalizo, ¿verdad? Sí, pero ahí están los medios imponiendo este estigma también, pues ellos son los que lo han propagado. Sí, definitivamente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.